Dios les bendiga. El día de hoy estamos felices de estar aquí con ustedes. Pastor Jesús Rodríguez, Pastora Esmeralda Rodríguez, pastores de la iglesia Fuente de Vida en Sausal. Estamos el día de hoy unidos en el amor de Cristo. Estaremos trayendo un mensaje cual creemos verdaderamente que será de gran bendición para su vida. Así que si usted está ahí, tiene necesidad, tiene problemas, tiene hambre de que alguien ore por usted, yo y mi esposa estaremos listos y preparados para orar por usted. Así que creo verdaderamente que Dios puede hacer un milagro. Así que si tú estás viendo esto, no es casualidad. Por favor, márcanos. Número es 915-532-8518. Una vez más, si tú tienes necesidad, si tú estás necesitado y necesitas oración, estaremos yo y mi esposa preparados para orar por ti. Una vez más, la línea de oración es 915-532-8518. Así que no te tardes, llámanos, estaremos listos para orar por ti. El día de hoy, su servidor Jesús Rodríguez y la pastora Esmeralda Rodríguez. Sí, estamos pastoreando ahí en la iglesia Fuente de Vida Sausal. El día de hoy estamos unidos en el amor de Cristo y venimos trayendo un mensaje titulado La recompensa de Pedro. Miren, antes de entrar a la historia de Pedro, me gustaría leer rápidamente lo que es el fundamento y lo que es la base de esta historia para mí. Mateo 6:33, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Querido oyente, tú que nos estás viendo, tú que nos ves, podemos creer y podemos entender que Jesús daba esta gran enseñanza, cual desde aquel tiempo o hasta el día de hoy es una gran verdad, cual verdaderamente aquel que pone todas sus fuerzas y su corazón buscando el reino de los cielos, buscando el reino de Dios, puede encontrar justicia en su tiempo. Y sin pensarlo y sin saberlo es cuando viene la ayuda y la añadidura de parte de Dios. Una vez más, cuando buscamos al Señor, cuando anhelamos de Dios y entramos en su presencia y de día a día tratamos de hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos ha mandado, nunca, escúchame muy bien, dice su palabra, que Él nunca ha dejado a un justo desamparado y a su simiente que mendigue pan. Si tú que me escuchas, entiende, busca a Dios y a su tiempo Él traerá las añadiduras y las bendiciones que vienen de parte de Él. Amén. Quisiera añadir algo ahí, pastor. Como mencionabas, lo dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces nosotros como humanos buscamos primeramente las cosas añadidas y al último dejamos a Dios. Me gustaría recalcar que la palabra del Señor nos menciona buscar primero, principalmente, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Amén. Me agrada mucho esa aclaración, es verdadera. Muchos buscamos Amén. primero las añadiduras y luego el reino, y no vemos lo que queremos o deseamos o anhelamos y nos cansamos. Podemos aprender de Jesús, que nos enseña: busquemos a Él, busquemos su presencia. Amén. Y a su tiempo Él traerá aquello que aclamamos. Amén. El día de hoy estaremos entrando a la lectura
que encontramos en Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Amén. Pero fíjese esto, el libro de Marcos nos enseña cronológicamente cómo Simón y Andrés son llamados a dejar las redes y seguir a Jesús. Empiezan a experimentar la autoridad, poder de su maestro. Esto llevándolos a que no solo la salvación entrara en Pedro, sino en toda su casa. Una vez más, en el libro de Marcos vemos cómo cronológicamente Simón, antes llamado, o como se le llamaba antes de que Jesús le cambiara el nombre a Pedro, deja las redes y Su trabajo. deja su trabajo Amén. para seguir el llamado de Jesús. Y cuando él hace esto, empieza a experimentar el poder, empieza a experimentar las maravillas, empieza a experimentar quién era aquel que lo había llamado, o sea, Jesús. Cuando él experimenta esto, no solamente Simón empieza a experimentar esto, sino también ahora Jesús entraba en la casa de Simón y la salvación entra en toda su casa. Vamos a leer, por favor, Pastora, Lucas 5, del 1 al 10. Bueno, por favor, léame del 1 al 3, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entraron en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo sé que empezamos hablando del libro de Marcos y la cronología de cómo Simón sigue a Jesús. Pero en el libro de Lucas quiero aclarar que del 1 al 3 vamos a empezar a ver cómo Simón decide, cómo Simón es confrontado, cómo Simón fue hallado por Jesús. Dice la palabra que aquel día Simón estaba pescando, más bien lavando las redes. Amén. Después de una noche en la cual hubo mucho esfuerzo, pero poca producción, en la cual hubo mucho desgaste, pero no hubo fruto de aquel esfuerzo que había hecho. Y dice la palabra que cuando Simón lavaba las redes, Jesús se acerca y llama a Simón y le dice: ¿me podrías prestar tu barca para poder enseñar? Esmeralda. Amén. Aquí en este versículo me impacta mucho, pastor, que dice que Simón estaba lavando las redes. Él ya no quería volver a usar sus redes. Cuando tú lavas un vaso es porque ya lo quieres dejar limpio. No vas a volver a utilizarlo si ya lo has lavado. Entonces, él ya estaba lavando sus redes ya para irse a descansar, para dejar esas redes a un lado e irse a su casa a descansar. Como había mencionado, pastor, en ese proceso no habían recogido ni pescado ningún pez. Amén. Por eso se acercaban hacia la orilla con la multitud. Me llama la atención que lo que decía pastora en ese momento, amén, que lavaba las redes, que en ese instante él ya se había cansado, amén, y había decidido guardar las redes. Me llama la atención que muchas veces cuando nos hemos cansado de tratar, cuando nos hemos cansado de esforzarnos, cuando nos hemos cansado, decimos: ya no quiero más, ya no puedo, ya no quiero, ya me cansé. Es cuando
el Señor empieza a actuar. Es cuando el Señor empieza a hacer la obra. Amén. Porque dice la palabra del Señor, pastor, me gustaría añadir esto, que cuando terminan nuestras fuerzas, comienzan las del Señor. Ya Simón, cansado ya de estar todo el día pescando, o toda la noche, no lo menciona bien la palabra del Señor, pero ya él había terminado de pescar. Y el Señor es cuando empezó a tratar en el corazón de Simón Pedro, amén. Quiero dar a notar algo bien rápido. Cuando Jesús llega, Amén. encuentra a un Simón desilusionado, frustrado, Amén. cansado. Un Simón que había perdido en ese instante, a través del desgasto, había perdido el aliento. Fíjese esto, en ese momento es cuando Jesús llega a la vida de Simón. Amén. Vamos a empezar versículo 4 al 5. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar dentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo a Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Querido oyente, tú que me escuchas, quiero que veas que cuando Jesús le pide a Simón: Moga, ve para adentro, vamos a adentrarnos un poco. Lo que Jesús primero está tratando de descifrar es la obediencia en el corazón de Simón. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos agotados, Jesús nos dice: hazlo, camina? Tal vez en ese momento lo hacemos, pero cuando nos vuelve a pedir algo más, sale a relucir qué verdaderamente hay en nuestro corazón. En ese momento, cuando Jesús le dice: boga mar adentro, Simón empieza a bogar, pero cuando le dice: tira la red, sale a relucir que Simón no tenía esperanza, no tenía fuerzas y no quería hacerlo. En ese momento dice: no lo creo, no lo entiendo, pero en tu nombre lo hago, pastora. Amén. Aquí me llama mucho la atención, pastor, que como decías tú, la obediencia que Simón tuvo al a pesar de haber estado toda la noche trabajando, ¿verdad? Como el Señor trabajó en el corazón de Simón al decirle: hazlo. La autoridad del Señor que tuvo al decirle: hazlo, boga mar adentro. Y Simón, ¿qué hizo? Lo hizo lo que el Señor le había mandado. Amén. Me llama mucho la atención esto, porque si vemos verdaderamente cuántas veces nos encontramos en la misma situación, condición que Simón, mas decimos: olvídalo, ya no lo voy a hacer. Nos damos por vencidos, pastor, y soltamos la red cuando el Señor nos dice: no te des por vencido, sigue adelante. Porque cuando Él está enfrente, como lo estaba con Simón, enfrente de la barca, el Señor es el que hizo todo. Amén. Lo que verdaderamente define el milagro, amén, es la obediencia que tienes a través de lo que el Señor ha dicho. No amén, tus sentimientos, no tu condición, sino la obediencia que tienes, amén, aún a pesar de todas las cosas, de todas las situaciones. Me llama la atención en este momento que Él obedece. Así con eso te voy a pedir, tú que me escuchas, si tú te sientes así como Simón, te sientes frustrado, cansado, si alguno de los que están viendo este mensaje se sienten que han dejado las redes, pero más no pueden una vez más prepararse para lanzarlas por cualquier circunstancia en tu vida,
te pido que llames. Estaremos orando por ti. La línea de oración es 915-532-8518. Una vez más, no guardes tu red. El Señor lo puede hacer a pesar de tu condición. Llámanos. Queremos orar por ti. 915-532-8518. Y luego continúa versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Amén. Y su red Se rompía. se rompía. Amén. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Usted qué puede decir, pastor? Habiendo Simón tratado con sus fuerzas toda la noche de pescar, no había podido lograr nada, ni siquiera un pez. Mas, sin embargo, cuando actuó con fe al llamado de Jesús y hizo caso, fue obediente a la palabra del Señor que le había dado, de inmediatamente pudo ver el fruto de la obediencia a través de esa red que hasta dice la palabra de Dios que se rompía, de tal manera que fue abundante. No nada más atrapó 1, 2, 3, sino fue abundante su cosecha, lo que él agarró del mar. Amén. Con esto me deja ver el Señor que no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, sino es con el poder del Señor que nosotros podemos vencer, como lo leíamos al principio, pastor, que primeramente poner el reino del Señor y todo lo demás será añadido, y no solamente un pez, sino será añadido en abundancia. Amén. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Amén. Querido oyente, leyendo y habiéndolo hecho, fíjate esto, me llama mucho la atención, y habiéndolo hecho. Amén. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, te voy a buscar? Señor, ya no haré aquello. Ahora voy a hacer esto. Señor, ya es tiempo. Vamos a hacerlo. Hablamos y decimos tantas cosas, pero en realidad no hacemos nada. Lo que marcó el milagro de esta pesca fue que Pedro, aún no sintiendo, Pedro aún así lo hizo. Y dice la palabra que pescaron una pesca milagrosa, y en ese momento Pedro accedió y creyó quién era aquel que lo estaba llamando. Amén. Dice versículo 8 al 10, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Quiero que vea, querido oyente, en ese momento el corazón de Simón fue retado por el milagro, y la voluntad de Simón salió a relucir, que aunque su corazón estaba lleno de tantos prejuicios, de tantas emociones, aún la voluntad de Simón era más grande que sus sentimientos. Y esto hizo que el milagro fuera hecho. Cuando Pedro mira esto, Pedro se da cuenta que verdaderamente aquel que estaba con él en la barca era el Mesías. En ese momento podemos ver que no solamente él cree, sino también él, su hermano y los que estaban alrededor de él en aquella barca. Bueno, y
ahí no termina la historia. Y esto es lo que me encanta. Porque muchas veces creemos que todo terminó ahí. Pero en Marcos 1:29 al 31 dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Quiero que se fije, tal vez una de las cosas que afligían a Simón en aquella noche no era solamente la pesca, sino que en su casa había alguien que tenía necesidad de sanidad. Mas él, frustrado porque no podía pescar, decía: ¿cómo voy a ayudar a mis seres queridos? ¿Cómo voy a traer la ayuda a mi familia? Quiero que me escuches, tú que me escuchas. Quiero que entiendas que cuando buscas a Dios y decides servirle, la sanidad vendrá, la ayuda vendrá. No por tus fuerzas, sino como tú lo quieres, sino de parte de Dios vendrá y Dios hará el milagro, pastora. Amén. Me llama mucho la atención, pastor, que al Simón obedecer al Señor trajo a su casa, como lo mencionamos anteriormente, trajo la bendición de Dios, trajo a Jesús para que sanara a su suegra. Amén. Miramos cómo Jesús fue a la casa de Simón y trajo sanidad a su suegra. Tal vez algo que no estaba en las manos de Simón y él se sentía desesperado porque sucediera y no sucedía. Mas sin embargo, cuando vienes a Jesús, Jesús te muestra que Él te puede ayudar, sea económicamente, sea en salud, sea en enfermedad, sea en cualquier que sea tu situación, el Señor te puede ayudar. Simplemente es que uno obedezca y ponga primeramente su reino, ponga primeramente su palabra, ponga primeramente al Señor, y el Señor todo más lo añade, añade salud, añade todas estas cosas. Amén. Tú que me escuchas, estamos a punto de terminar. Amén. Quiero decirte una cosa. Rápidamente pasa y sucede que una de las veces Pablo estaba encarcelado y lo cuidaba un carcelero. Aquella noche hubo un gran terremoto, se apagaron las luces y el carcelero pensó que Pablo había escapado. En aquel momento, aquel le dijo: no lo hagas, no te quites la vida. Y en ese momento el carcelero paró y creyó verdaderamente en el testimonio y lo que Pablo hablaba. Amén. Predicaba. Dice la palabra que él pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y hoy remarca y calca: solo cree. Tú y tu casa serán salvos. Estaremos orando para que el Señor traiga paz a los corazones Amén. atribulados. Que el Señor traiga paz a los corazones afligidos. Estaremos orando para que el Señor traiga aliento una vez más a los que se sienten cansados y ya no pueden tirar la red. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y Él traerá añadidura. Pero quiero que veas que cuando Simón lo hizo, hubo sanidad en toda su casa. Pastora, estaremos orando, vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Gracias, Padre. te damos gracias por este día, Señor, Gracias, porque este es el día que tú has hecho, Padre, para ayudar al cansado, al cargado. Solamente a ti, Señor. Dice tu palabra que los que esperan en Jehová, Gracias, Padre. los que esperan, no Porque a aquellos pesar que de se la lucha, detienen, de la sino que prueba, en Señor, su tú corazón te haces manifiesto en esperan. nuestras vidas, Y Padre mientras celestial. caminan hay una paz en su corazón esperando que la ayuda Te pido, viene del Señor. Por cada uno de los que nos ven, A aquellos que esperan, tu presencia dice tu nos palabra, arrope, Padre pacientemente celestial. esperé en Jehová. Que tu presencia, porque Señor, mi sea con ayuda ellos, Señor.
no Que tú viene de los los guardes, montes. Señor, que tú traigas, Mi ayuda Padre celestial, viene bendición de en su Jehová. vida, Padre Padre, aquellos que están Que atribulados, así, mas Señor, como han Simón Pedro esperado. obedeció, Yo te Señor, pido que cumplas que tu seas, palabra. Señor, trayendo Que evidencia caminen y no se a los cansen. televidentes, Que corran Padre, y no se aquellos fatiguen, que están Señor. mirando, Señor, este Oramos, programa, Padre, que una vez celestial. más traigas aliento de vida. Gracias, Señor. Que una Yo sé vez que tú más lo haces, el Señor. fuego de tu Gracias espíritu porque tú obras. reavive los corazones y una vez más tire la red. Me gustaría, pastora, que orara por los enfermos, que orara por Amén. aquellas casas que necesitan ayuda. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, porque tú nos has, Padre Celestial, bendecido hasta el día de hoy, Señor. Simplemente con el hecho de respirar, Padre, podemos saber, Señor, que somos bendecidos, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, por nuestros televidentes, Padre, por la congregación, Señor, por la iglesia, Padre Celestial, que está afligida, Padre, por aquellos que están enfermos, Padre Celestial, y tal vez ya han perdido la esperanza, Padre Celestial, que en este día ellos puedan ver, Señor, que tú traes esperanza, Señor, a través de la obediencia, Padre, de tu palabra, Señor, que tú traes, Padre Celestial, bendición a su casa, Señor, a través, Padre Celestial, de buscar primeramente, Señor, tu presencia, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por aquellos que nos miran, Padre Celestial, por aquellos que nos escuchan, Señor, que seas tu presencia arropándolos, Señor, ahí en su casa, Señor, que puedan sentir, Señor, esa mano, Padre, de poder, Señor, allí donde están ellos, Padre Celestial. En el nombre que sobre todo nombre es, yo te pido, Señor, que los bendigas, los guardes, Padre Celestial, y si su fe está decaída, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Padre, y recobren fuerzas, Padre, y se levanten una vez más, Señor, que así, Señor, como Simón había pescado, Señor, toda la noche sin conseguir nada, Padre, que tú traigas esa convicción a ellos, Padre, que sigan aún adelante, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos da la fuerza y la fortaleza de seguir adelante, Padre Celestial. Amén. En el nombre que sobre todo nombre Una vez es. más, le damos gracias por estar con nosotros unidos en el amor de Cristo. Lo esperamos, sígase conectando y siga creyendo. Dios los bendiga.